Bueno, porque la idea es que es un libro un poco diferente de los que se pueden encontrar en librería. Eso no es un libro escrito por académicos, aún hay colaboraciones de algunos académicos. Es un libro escrito por ingenieros, por funcionarios, por médicos, por ciudadanos que intentan contestar a una pregunta muy sencilla. ¿Qué está detrás de todo eso, hablar de recortes, de ajustes, de retalladas, como se dice aquí en catalán, sobre los servicios públicos? ¿Qué hay detrás? Bueno, se trata de un libro pequeño, yo lo pongo ahora así que se vea que son 60 páginas, en el que se demuestra que esos recortes no son otro que una transferencia de recursos hacia los ricos, hasta las empresas aseguradoras, las empresas constructoras, hasta las empresas del mundo financiero, que quieren hacer negocios con los servicios públicos. Y se utiliza la excusa de la deuda, la excusa de la crisis, para transferir recursos desde la sociedad en su conjunto a esas empresas. Esto es lo que es la privatización de los servicios públicos. Y ese libro intenta describir ese proceso de transferir riqueza, de transferir recursos desde toda la ciudadanía a las empresas privadas. Lo describe desde el punto de vista de gente que tiene como denominador común ser militantes sociales. Son personas que han conocido el problema, la problemática, el proceso de privatización de los servicios públicos, no desde un punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de las luchas que están llevando a cabo en todo el territorio del Estado español para impedir ese saqueo de recursos. Eso es la idea. Entonces el libro está escrito por ciudadanos, para ciudadanos, en un lenguaje que nosotros intentamos y esperamos sea comprensible para todo el mundo. Ese es un libro que en ATTAC llamamos de educación popular. Entonces intentamos explicar de la forma más sencilla posible a otros ciudadanos lo que pasa en ese momento en esa sociedad y sobre todo lo que pasa con nuestros servicios públicos partiendo de en ese momento de crisis, entre comillas. Bueno, privatización es algo muy sencillo. Algo que antes estaba gestionado por una empresa pública, lo va a gestionar una empresa privada. ¿Y por qué lo hace? Una empresa privada en el sistema capitalista quiere, por supuesto, hacer negocios. Y eso no es nada malo, es natural, no hay nada ilegítimo en eso. ¿Cómo se puede hacer negocio con la educación, con la salud, con la gestión del agua, con las pensiones? Bueno, como en todo el mundo capitalista, hay tres formas para hacer negocios. La primera es, ganar dinero significa, por supuesto, ganar más de lo que se gasta. Y entonces, la primera regla fundamental es que los servicios que se privatizan son servicios que son normalmente rentables. Y entonces, la primera falacia contra la que este libro quiere ir es la falacia que se privatizan los servicios públicos porque son ineficientes, porque es un despilfarro, porque se derrochan recursos. Eso no es verdad. Lo que interesa a las empresas privadas son servicios que ya son rentables y quieren ganar más. ¿Y cómo pueden ganar más? Bueno, hay tres formas para ganar más en una empresa capitalista. La primera es ahorrar sobre los costes laborales, lo que significa menores sueldos, menores salarios, peores condiciones laborales, externalización de servicios para poder contratar gente con menores sueldos y peores condiciones laborales. Y entonces ya vemos quién es uno de los perdedores de ese proceso. Son los trabajadores de los servicios públicos, que van a trabajar menos. Ahora, hay una frase que yo leí muy recientemente en un informe sobre los servicios públicos en la Unión Europea que dice: la calidad de los servicios públicos depende de la calidad del trabajo de la gente que ahí trabaja. Puede haber buenos servicios públicos solo cuando hay buenas condiciones laborales. Y ese informe que yo leí, el informe Piqué, del que se habla mucho en el libro de ATTAC, ese informe que fue encargado por la Comisión Europea, un ganador del Premio Nobel, dice exactamente esto, que hay buenos servicios públicos solo cuando hay una buena calidad del trabajo. Entonces, el primer perdedor son los trabajadores. Otra forma para ahorrar costes es, por supuesto, mermar la calidad del servicio. Y entonces ya veremos cuál es el segundo perdedor de ese proceso de privatización. Somos todos los usuarios, somos toda la ciudadanía que vamos a enfrentarnos con servicios de calidad peor. Y la tercera forma, por supuesto, de ganar más dinero, sobre todo para los servicios que son de hecho monopolios
privados, donde no hay posibilidad de competencia, entonces se pasa de un monopolio público al monopolio privado, es de aumentar las tarifas. Y entonces la ciudadanía, que es usuaria de los servicios públicos, pierde de dos lados, el lado de la calidad y el lado de los precios. Y entonces es muy sencillo. Quien gana son las empresas privadas, que se van a hacer con el control de los servicios una vez públicos, y quien pierde son los trabajadores y la ciudadanía de los usuarios. Eso es interesante. Nadie nos obliga a privatizar los servicios públicos. Es falso que existe una obligación legal a nivel de la Unión Europea para privatizar los servicios públicos. La Unión Europea, por los mismos tratados que reglan la Unión Europea, tiene una posición absolutamente neutral sobre la forma de gestión de los servicios. Y de hecho, en la Unión Europea para cada servicio público hay todas las posibles formas de gestión, desde totalmente pública a totalmente privada a forma intermedia. Y entonces la decisión sobre la forma de gestión de los servicios públicos en cada país de la Unión Europea es una decisión política. Cada gobierno, cada administración local decide cómo quiere administrar los servicios, y no hay nada que impida de tener servicios públicos 100% gestionados público en la educación, en sanidad. Hay solo algunos servicios en la Unión Europea que son liberalizados a fuerzas a través de directivas de la Unión Europea. Pero son servicios en red como los transportes, como las comunicaciones, como los servicios postales. Pero no hay nada que nos obligue a privatizar la sanidad, a privatizar la gestión del agua, a privatizar la salud. Entonces, ¿dónde viene esa obligación? Yo creo que la crisis ha ofrecido a los gobiernos que quieren privatizar para favorecer intereses privados, ha ofrecido no obligaciones legales, sino obligaciones morales. Existe en ese momento, con el tema de la deuda, una obligación moral a deshacerse de todo lo que es público para privatizar. Y esa obligación moral se ve muy claramente en las condicionalidades de los planes de rescates. En lo que se llama plan de rescate es una cosa muy sencilla. Hay algunos funcionarios de la Unión Europea, uno para cada ministerio, que deciden ellos lo que el gobierno puede gastar o no puede gastar. Y entonces son esos funcionarios de la Unión Europea que deciden que, por ejemplo, se tiene que privatizar la gestión de los servicios de agua en todo el país, como está pasando en Grecia y en Portugal, por ejemplo, o que se tienen que eliminar la sanidad pública y reemplazarla por un sistema de aseguramiento privado, que es lo que se aconseja en ese momento a todos los países que están bajo este plan de rescate. Y eso no son obligaciones legales de ningún tipo, son imposiciones políticas que los gobiernos aceptan por esa forma de chantaje moral que dice la cosa más importante que se tiene que hacer en ese momento es pagar la deuda. Y todo demás, todo lo que significa las obligaciones del Estado, de los Estados para garantizar los derechos sociales, eso ya no es importante. Antes pagamos la deuda y después, con el dinero que queda, con los recursos que queda, nos preocupamos de nuestros ciudadanos. Bueno, ese tipo de imposición moral es la única obligación que tenemos, y por supuesto es una obligación falsa que tenemos que rechazar, porque los derechos sociales vienen antes de cualquier otra cosa, y, segunda razón, porque buena parte de esa deuda que nos pretenden que pagamos es una deuda prácticamente ilegítima, que no tenemos que pagar. Los neoliberales no tienen razón en casi nada, pero en lo que menos tienen razón es en la privatización de los servicios públicos, porque representa no solo poner en cuestión en la larga masa lo que fundamenta y cohesiona a la sociedad, sino además representa que muchísimas personas que de otra manera no tendrían acceso a bienes fundamentales y a servicios fundamentales como la salud, como la enseñanza, pues como las atenciones a la tercera edad, etcétera, puedan tenerlo y puedan recibir en una sociedad
más democrática y más convivible, más amable, lo que necesitan, las atenciones y los servicios que necesitan. Claro, como se ha financiado hasta ahora, o mejor incluso que ahora, si se redistribuye mejor la renta y se pagan impuestos los que tienen más. Es decir, si se empieza, por ejemplo, a gravar, a poner un impuesto sobre las transacciones financieras, sobre los grandes capitales, sobre las herencias de los grandes patrimonios, etcétera, todavía se podrán financiar mejor los servicios públicos. La mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras, a los porvenir, es una sociedad más igualitaria, más equitativa, con menos desigualdades, y eso quiere decir una sociedad con mejor educación pública, con mejor sanidad pública, con salud pública, que quiere decir todo eso y mucho más. Quiere decir una vivienda digna, quiere decir unas condiciones de trabajo dignas, quiere decir, en el caso de que no se tenga trabajo, un subsidio de paro digno y la posibilidad, sobre todo, de poder llegar al máximo de las posibilidades de cada persona. Que cada chico, que cada chica que está estudiando no tenga que verse privado de poder desarrollar pues, sus habilidades, sus conocimientos, su inteligencia por un problema de dinero. En esos momentos es un problema realmente muy serio en España y en concreto en Baleares, pero bueno, en España, la gente joven de menos de 25 años que no puede tener ni un trabajo ni un lugar donde estudiar, donde aprender, donde formarse. Solamente hay otro país en el mundo que tiene las mismas tasas que nosotros, es Israel. Israel puede entenderse porque, en definitiva y por desgracia, es un país que está en guerra con los palestinos y casi diría yo en guerra con el mundo, o con buena parte del mundo. En cambio, en España la guerra es contra la ciudadanía y en especial contra los jóvenes. Lo que se está haciendo con los jóvenes en España es un auténtico crimen. Bueno, primero hay que decir que financiarización es una palabra horrorosa, pero es que no tenemos otra. Lo que queremos decir en ETA cuando hablamos de financiarización, y no somos los únicos que hablamos de eso, es que es denunciar un poco el poder desmesurado que tienen las finanzas dentro de la economía y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, lo que yo respondería a esa pregunta es que los servicios públicos y su privatización es una de los instrumentos que estas finanzas y en ese proceso de de ponerse al timón, de realmente de tener cada vez más poder, utilizan ese instrumento, pero hay otros, ¿no? Pero puesto que estamos hablando de servicios públicos, es importante señalar y enmarcar un poco este proceso. En realidad, el poder que toman las finanzas lo hacen a través de un instrumento que es convertir en activo financiero absolutamente todo. Hasta las relaciones humanas, hasta las relaciones, digamos, entre una pareja, si pudieran, y a veces lo consiguen, lo convierten en este proceso de financiarizar las relaciones, en convertir en activo financiero. Con los servicios públicos se han encontrado con un problema, y es que los servicios públicos son de titularidad pública, es decir, que hay un proceso en el cual no pueden convertirlo en activo mientras sea de titularidad pública. Por eso fuerzan, por eso
una de sus estrategias es realmente conseguir, por ejemplo, pues que un hospital sea un activo financiero que ha sido construido por la iniciativa privada con un acuerdo con una comunidad autónoma o con un Estado, pero en el momento en que han ido por esta línea, ya ese activo financiero entra dentro del proceso general de financiarización y puede entrar en los procesos clásicos de transmisión de valor, de transferencias, en definitiva, del mundo de los valores bursátiles y de los valores financieros. Entonces, eso es lo que hasta cierto punto podríamos tratar de decir cuando hablamos de que la privatización de los servicios públicos no está en el vacío, sino que está dentro de un esquema más general que tiene que ver con ese progresivo poder de las finanzas sobre la sociedad. Aquí entramos ya en que esto es muy difícil, por así decirlo, de conseguir en frío, porque una sociedad, sobre todo que viene tras la Segunda Guerra Mundial, viene de un proceso en el cual realmente los gobiernos de países como la Unión Europea, incluso Estados Unidos y otros, avanzaron en lo que se ha llamado de estado de bienestar, de manera que el Estado se convertía en una especie de benefactor y aseguraba a las poblaciones aquello que se consideraban derechos. Pasar de esta situación a conseguir, con lo que decíamos antes, que se privatice, es decir, que pasen a titularidad privada para entrar dentro de el ciclo especulativo y de activos que caracteriza a esta sociedad financiarizada, tiene que tener algún instrumento de presión, ¿no? Y este instrumento de presión es la deuda soberana. Es decir, en el momento en que el Estado se ve agobiado porque por problemas presupuestarios necesita conseguir dinero para pagar determinadas funciones que realiza, en ese momento este es el instrumento que permite hacer tragar a la sociedad el que hay servicios públicos que deben ser privatizados, porque se necesita dinero. Pero si nos fijamos en un país como España, esto es un proceso todavía más largo, porque en España la deuda es básicamente privada. Es decir, venimos de una situación en la que es la banca la que ha entrado en quiebra prácticamente y está en una situación en la cual necesita urgentemente liquidez. El mecanismo que se ha conseguido, en base evidentemente a la Unión Europea, que es la que más ha forzado estas situaciones, es transformar esta deuda privada en deuda pública. En el momento en que se transforma esta deuda privada en deuda pública a través de las inyecciones de fondos públicos que no tiene el Estado y que se ha de endeudar para traspasar a esa banca privada para que no quiebre, porque teóricamente se dice que sería un desastre para el sistema, los males serían mayores si esa banca quebrase, en ese momento ya entra la espiral de la muerte, porque los Estados llega un momento en el que esa deuda pública cada vez es más importante. Por ejemplo, en estos momentos, en los presupuestos de 2013, resulta que lo que se va a pagar para financiar el servicio de la deuda, es decir, los intereses, es ya mayor que lo que supone el gasto en protección social al desempleo. En esos momentos ya las privatizaciones se ven como normales, porque realmente de algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, todo entra dentro de mecanismos perfectamente establecidos para hacernos aceptar, sin que nos revelemos inmediatamente, cosas que entran dentro de una lógica que no es la nuestra. Bueno, el ITF es el impuesto de transacciones financieras, que en ATAC es una idea que venimos defendiendo desde nuestra fundación va a ser dentro de poco 15 años, ¿no? Es decir, que es la idea
con la que tratamos de sensibilizar a las poblaciones de que las finanzas tienen demasiado poder. Esa idea está recogida de una propuesta de un economista norteamericano, James Tobin, que él la planteaba sencillamente porque veía que la deriva del sistema capitalista lo llevaba a crisis profundas como la que ahora mismo estamos, pero no tenía ninguna función, por así decirlo, de transformación de la sociedad. Cuando esto lo recoge Attac y lanza un poco la idea de llevar, de que los estados desarrollen este impuesto a las transacciones financieras o tasa Tobin, estábamos solos, por así decirlo, exigiendo esto. Estamos en el 2012, felizmente, ahora mismo hay muchas organizaciones, muchos parlamentos y estados que aceptan esta idea. Es verdad que, por ejemplo, estos 11 países que se han puesto de acuerdo por el mecanismo llamado de cooperación reforzada para implantar este impuesto de transacciones financieras, lo hacen con fines recaudatorios, es decir, lo que quieren es básicamente obtener dinero para sanear sus presupuestos en los cuales predomina el déficit. Pero desde una organización como Attac nosotros saludamos positivamente, aunque nos parece insuficiente, ese paso dado, porque en cualquier caso, tenga fines recaudatorios o tenga los fines que nosotros perseguimos, que es parar la enorme especulación que en estos momentos hay con las divisas y con las transacciones de bonos, de acciones y de derivados, es un paso muy importante que conseguirá reducir efectivamente esa especulación. Y esa especulación es perversa, es decir, es algo que si no se pone freno nos llevará a otra crisis después de haber salido de esta, lo cual todavía tiene bastante tiempo por delante. Hey!